buena persona y una persona de mucha bondad y de mucha acción de bien, que supo abrazarse al judaísmo, habiendo nacido judía, por supuesto, pero abrazarse a un judaísmo muy tradicional, muy normativo y construir una familia maravillosa con 6 hijos y un esposo también muy capaz. Lamentablemente, en la víspera de los Jodesh Av, donde disminuyen las alegrías, así fue arrancada de la vida a los 44 años. Y queremos dedicar estos shiurim en su bendita memoria. Aquí falta una letra, no me di cuenta. Limnuhot Olam. Ahí está. Y queremos dedicar nuestro shiurim a su bendita memoria. Alicia Feinberg de Silverberg, Zichroná Libraja, Rivka Bat Sara. Muy bien, bienvenidos entonces una vez más. Y también queremos dedicar este shiur a la bendita memoria. Pasamos al final de nuestro shiur, de los pequeños con pequeñas palabras aún, llenos de promesas y bondades, arrancados despiadadamente por las bestias de la maldad, al cumplirse un mes de su asesinato. Eilu nishmatam hateorah shel banenu ahuvim שנרצחו על ידי חיות האדם, השם ייקום דמם, אייל יפרח זיכרונו לברכה, גלעד שער זיכרונו לברכה y Naftali Frenkel זיכרונו לברכה, y también rogando por la paz y la quietud de nuestra amada tierra. También nos están faltando algunas palabras aquí. Y porque nuestros hijos soldados retornen a casa íntegros y en paz. Amén. El comienzo del Humash de Devarim, simplemente voy a preguntar por una orden técnica, se escucha y se ve perfectamente bien el Sheur en pantalla, ¿verdad? Gracias. Hola Julie, muchas gracias. Ese próximo Shabbat es el último Shabbat de los 3 Shabbatot que hablan de estas 3 semanas, Ben Hametzarim, de esas 3 semanas que hablan del duelo por la destrucción del santuario, de tiempos de angostura, de tristeza, de estrechez, de opresión. Lamentablemente acompañan, como explicábamos la semana pasada, el andamiaje de las circunstancias por las cuales atraviesa el Estado de Israel hoy. Una doble opresión, tanto aquella que propone el enemigo de turno, que nunca cambia, sea en el norte o sea en el sur, que en este caso es el Hamas y Yemach Shemam, o bien la opresión externa que tiene que ver con las naciones del mundo y la incomprensión del saber vivir en condiciones normales y no en condiciones anormales o subnormales, como toca vivir aquí a gran parte de la población, en particular a quienes habitan en el sur de nuestro pequeño país. De una u otra manera, este tiempo de Ben Hametzarim llegará a su fin cuando toque la última hora de Tisha B'Av, y allí eventualmente estaremos esperando, seguramente una vez más, si es que antes no llega Mesías Tzidkenu, que por lo menos a la conclusión de Tisha B'Av llegue ese concepto de la Geulá, de la salvación, prácticamente a nuestras vidas. Bienvenido también Rubén desde El Salvador. Bueno, un gusto enorme. Decía entonces que este Shabbat inauguramos el 5.º libro de la Torá, Perashat Devarim. El 5.º y último libro de la Torá, que es un libro muy particular y que siempre su lectura coincide con el Shabbat anterior a esta triste y fecha aciaga del calendario como es 9 de Av. El Shabbat ocupa también un espacio singular la lectura del profeta Isaías en su capítulo 1, que le da nombre propio a este Shabbat, Shabbat Hazón,
el sábado de la visión, desde el lugar donde duele, desde el lugar donde el vernos que hemos transgredido una acción, hemos boicoteado la palabra, hemos perdido el vínculo y hemos tratado indefectiblemente de alejarnos de nuestro Creador. Eso es lo que nos viene a hacer ver Isaías en este doloroso llamado de su profecía primera en el escenario del pueblo judío. Pero también, como decía Rabino de Berdichev, viene el profeta a hacer un mahazé, viene a mostrarnos algo. No solamente nos viene a hacer ver, sino que él también nos viene a mostrar. Y nos viene a mostrar también el tiempo de cómo Mashiach, el tiempo de cómo el Mesías, hijo de David, habrá de ingresar en la conciencia y también en la acción del pueblo judío. Y por eso, este apasionante Humash de Devarim nos lleva hacia terminologías y circunstancias muy. Moshe Rabenu, que le está dirigiendo la palabra a los herederos, quiere decir a los hijos de aquella generación que han terminado de morir ya todos en el desierto, los cuales no habrían de entrar, se está dirigiendo a los hijos, a aquellos que van a llevar el estandarte de la conquista. Y por eso, Moshe Rabenu, más allá de recrearles la memoria, porque en última instancia no puede llevar una generación adelante, una meta, un propósito, un objetivo, si carece de memoria. La capacidad de la memoria es la capacidad de la acción. Por eso, Moshe Rabenu, después de iniciar el libro de Devarim, le dice a esa generación palabras muy sensibles, empezando por el versículo 6, donde dice en hebreo, Hashem Elokenu, Dibber Elenu Behorev Lemor. Rab Lachem Shevet Bahar Azeh. Leo en el español, Hashem, nuestro Dios, nos habló en Joreb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuál es el punto que toma Moshe Rabenu? Ar Joreb, esa misma montaña que lo vio a él llevando sus ovejas circunstancialmente, decimos, en un día, cuando de pronto una pequeña zarza ardiente se dejó ver, y en ese instante Moshe Rabenu despierta hacia una realidad para él ya sepultada entre las arenas del desierto. El Dios de su padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Joreb, que quiere decir lo seco, y perfectamente simulando esa montaña, eso que era seco vuelve a florecer. Ahora Moshe Rabenu le habla a los hijos, recordándoles un momento clave en ese monte Joreb, que no es otro que el monte Sinaí, allí donde toda esa nación, 4 millones de almas o 5 millones de almas salientes de la esclavitud, 50 días después de la salida de Mitzrayim, de Egipto, tuvieron acceso a esa revelación del Todopoderoso, momento único, trascendente, en el cual Aseret HaDibberot, los 10 mandamientos, llegaron a este mundo para ser acogidos en el seno de una pequeña sociedad que habría de ser la receptora primera, pero también el eco de esos 10 mandamientos habrían de ser patrimonio de toda la humanidad. Hashem Elokenu, Hashem nuestro Dios. Ahora nos vamos a referir a ese concepto. Habló en Joreb, quiere decir una vez que estuvimos casi un año detenidos en el monte Sinaí, para que sepamos apreciar el concepto de que si tan solo nos hubiera acercado al monte Sinaí hubiera sido suficiente, sin darnos la Torá, como cantamos la noche del Pesaj. Hablaba en última instancia de que
Por cierto, la Torá habría de llegar al pueblo judío, porque esa era la voluntad de Dios. Pero el llegar al monte Sinaí representó no solamente un paso geográfico, representó una meta espiritual en el pueblo judío, tal como se lo había prometido a Kadosh Baruj Hu a Moshe, en ese mismo lugar, en esa misma visión y con esa misma zarza. Cuando tú saques a ese pueblo de Egipto, habréis de servir al Todopoderoso en esta montaña. Quiere decir que en última instancia, nosotros ahora habíamos cumplido esa primera meta. Y ahora llega la segunda meta. El Kadosh Baruj Hu se refiere al pueblo de Israel y le dice, habéis estado bastante en este monte. Ya había pasado casi un año. Por lo tanto, versículo 7, Penu us'u lachem, ubou har ha'emori, be'el kol shechenav, va'arava v'har ubashefela, ubanegev, ubchof hayam, eretz ha'kenaani ve'alebanon, atanar agadol nehar perat. Volveos, le dijo Moshe Rabbenu, e id al monte del Emorita, y a todas sus comarcas. En la Arabá es el sur, en el monte, en los valles, quiere decir toda la geografía de la tierra de Israel, que junto al Jordán empiezan las montañas y después el valle. En el Negev, el desierto, y junto a la costa del mar, la Shefelá, la parte más baja, Shafel, a la tierra del Kenaaneo, que es toda la tierra prometida, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Así dice Moshe Rabbenu en ese recuerdo de cómo el pueblo judío se movilizó tras haber vivenciado durante un año una etapa no solamente emotiva, sino también creativa, ya que el pueblo de Israel se tornó en pueblo. Pequeña creación, gran creación. Como le dijo el Todopoderoso al pueblo judío, tras los 10 mandamientos, Hayom Azeh Nihiyeta Leam La Hashem Elokeja. En un día como hoy, te transformaste en un pueblo para Hashem tu Dios. Pero Devarim trae sus cosas nuevas. Devarim trae sus emociones. Moshe Rabbenu, cuando se dirige a la generación del desierto, ya los hijos, habla por primera vez del concepto Hashem Eloken. Hashem nuestro Dios. Por eso mencionamos aquí, esta es la primera vez que se emplea esta fórmula de la Torah. O sea que a Kadosh Baruj Hu se le ha llamado nuestro Dios más de 20 veces en el libro de Devarim, pero no fue mencionado así antes. Este término conlleva una relación estrecha que se basa sobre el afecto recíproco. Ninguna expresión ha logrado tanto por la devoción como esta. Explican los autores en forma general, y Hashem Eloqueno se ha transformado un poco en el estandarte del vínculo. Aparece uno de los comentaristas más exquisitos del texto bíblico, llamado el Malvim, cuya sigla es Meir Leibush Ben Yehiel Michal, que vivió en el siglo XIX, 70 años, 1809-1879. Y dice lo siguiente el Malvim. Después de la introducción al libro, que son las palabras de Hashem, comienza la parte central del libro y les dijo, Hashem nuestro Dios nos habló en Joreb diciendo, insinuando con ello que como recompensa de las mitzvot y la singularidad, segulá, que se une a ellos, sobrevendrá la herencia de la tierra. Por ello es que, antes de comenzar con la explicación de las mitzvot, y al recordarles la recompensa por las mismas, temió Moshe el hecho que, una vez finiquitada la generación del desierto, quienes vieron las cosas y supieron las causas, los hijos que vendrían después de ellos dudasen o duden acerca de las mismas y no crean en la Ashgaha Pratit de Hashem, es decir, en la providencia divina a nivel individual.
porque podrán preguntarse acerca de por qué los movió 40 años por el desierto y no los trajo a la tierra de inmediato. Claro, si esos hijos eventualmente no tomaron conciencia de lo que pasó con sus padres, entonces, ahora que Moshe Rabbenu viene a instalar en el pueblo de Israel la idea de la herencia de la tierra, pueden hacer una pregunta de estas criaturas, de esos muchachos jóvenes, de esa segunda y tercera generación, porque no nos trajo de inmediato. Por eso decimos que tal vez el término Hashem Eloquenu es la consigna que va a regir el nuevo tiempo de la conquista y el arribo a la tierra. O sea, insistimos, una formulación del nuevo vínculo que abrazará a los impulsores de este movimiento, que tendrá por fin cumplir con la voluntad del Creador expresada alguna vez a Abraham, nuestro patriarca, diciéndole allí por el libro de Génesis, capítulo 12, perdón, 12, sí estaba bien. A tu descendencia daré esta tierra. Desrajá eten esa haaretz hazot. Por lo tanto, la búsqueda en este tiempo es de la tierra de Israel, y eso es lo que Moshe Rabenu trata ahora de traer a la memoria, pero también al corazón de esta generación. Volvemos al versículo, y el versículo decía: Hashem, nuestro Dios, nos habló en Joreb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Hashem había pronunciado esas palabras, dice el Midrash, con buena intención. ¿Qué quiere decir? La cual ha sido mal interpretada. Recordemos otra vez el Dayenu. Ilu Karbanu Lifnei Sinai Belonatan Lanu et Torah Dayenu. O sea, se nos dice claramente que el solo hecho de haber llegado a los pies de la montaña cambió sustantivamente nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo comprender la palabra de Dios que dice, bueno, ya habéis estado bastante tiempo en este monte? Es decir, si nos hizo tan bien estar en la montaña, si el Har Sinai ha cambiado definitivamente nuestras vidas y las ha elevado y les ha ponderado hasta un punto de transformarnos por fin en pueblo, entonces, ¿por qué el apuro? No se sabe con exactitud dónde es que Dios había dado la orden de continuar la marcha, alejándose así de la montaña. Tal vez sería el desplazamiento de las columnas de nubes lo que ha hecho pensar que Dios había dado esa orden. Y por lo tanto, tenemos que recurrir nuevamente a los sabios. Hoy vamos a estudiar varios de ellos, pilares del pensamiento judío. Ante todo, nuestro sabio Ben Ish Chai, que cuando se refiere a Diber, como dice en hebreo, Diber Eleo Bejoreb, quiere decir, nos habló en Joreb. Dice, ese es el sentido que por qué nos ha ordenado Hashem Itbaraj, bendito sea, recordar cada día el Mahamad Har Sinai. Por cuanto entonces Él nos habló concretamente, ya que Anoji y Lo y Eleja quiere decir yo soy tu Dios y no tendrás otros dioses, los escuchamos de la boca de Dios. Por eso dice diciendo, por eso dice Lemor, diciendo, Rab Lachem, ¿qué es lo que dice el Ben Ish Chai? Estoy diciendo a ustedes. ¿Qué quiere decir? Que esto significa que tendréis suficiente abundancia en este mundo, a causa de aquellas palabras que habló con nosotros. Tendremos recompensa también en este mundo. O sea, el Ben Ish Chai, con tanta inteligencia, dice, el hecho de que Akadosh Baruj Hu nos diga, habéis estado bastante tiempo en este monte, Dai Lachem Shevet Baharazeh, no es que Él no quiere que se queden, sino que dicen lo que ustedes han vivido aquí y lo que habéis comprendido en esta realidad, lo que nunca ha pasado antes. No que un hombre escuche la palabra de Dios, sino que toda una nación, todo un conjunto plural, un colectivo,
de más de 4 millones de personas, ha escuchado la palabra de Dios. Eso es suficiente. Ya con eso ustedes han colmado ese recipiente de santidad y responsabilidad. Maravilloso el Ben Ish Chai, que nos dice, bueno, no tomemos las palabras en forma literal, tratemos de darle un vestido nuevo a esta realidad. No veamos las cosas en forma tan lineal. Y así como el Ben Ish Chai lo explica, el Keli Yakar lo ve desde otro lugar. Keli Yakar es un seudónimo. El Keli Yakar es un seudónimo que se puso Rabbi Shlomo Efraim Lungitz, que vivió en el siglo XVII, o mediados del siglo XVI y principios del siglo XVII. Lo que dice Keli Yakar es, esta es la primera amonestación, que se llama Tojajá en hebreo. Tojajá es cuando yo debo indicarle al otro que está equivocado. Cuando yo debo eventualmente marcar cuáles son los aspectos por los cuales esa persona tiene que cambiar su actitud y debe modificar sensiblemente su conducta. El Keli Yakar dice, esa es la primera amonestación, palabra tojaja, leojiaj, en hebreo es reprender moralmente, sobre los hombres que odiaban la tierra y se asentaron en esa montaña en forma definitiva, sin dirigir sus rostros hacia la tierra, el lugar especial donde cumplir las mitzvot, todo lo que estaban aprendiendo. Y compara la expresión en Keli Yakar, Rab Lachem, suficiente para ustedes, con la dicha por Moshe a Korach, aquel que se rebeló en el desierto contra Moisés. Y Moshe le dijo a Korach y a su gente, Rab Lachem Bene Levi, Rab Lachem, suficiente para ustedes. Rab Lachem le dice Dios al pueblo de Israel. Y dice el Keli Yakar, Penú, volved vuestros rostros hacia la tierra y diríjanse a vosotros mismos, es decir, hacia la existencia primordial de cada uno de vosotros. Por eso dice, Penú, us'u lachem. Penú, ponedle el rostro hacia la tierra. Us'u lachem. Viajen para ustedes. Es decir, la existencia primordial de cada uno de vosotros. Pues de ella es que se formó el material primero que conformó a Adam Arishon, tal como le fue dicho a Abraham en Lech Lecha. Pero muy bien, lo que quiero que rescatemos es cómo el Keli Yakar dice, bueno, a veces el límite viene a marcar la nueva existencia. Y por eso ahora es tiempo de girar. Es el tiempo de mirar nuevamente a la tierra. Es el tiempo de dirigirse hacia la existencia primordial de cada uno, que es de donde se formó el material primero del ser humano. ¿Qué quiere decir el Midrash? Que el ser humano fue creado del polvo de la tierra, ¿verdad? Akadosh Baruj Hu tomó de los 4 rincones de la tierra polvo para crear un hombre universal, pero la esencialidad del hombre en su cuerpo la tiene desde la tierra de Israel. Y por lo tanto, la tierra, esa tierra de Israel, será un poco lo emblemático de ese tiempo de la creación, aunque no se la menciona. El autor del Juni pone énfasis acerca de lo que Hashem habló entonces, marcando una íntima conexión con los versículos citados al principio de nuestro Sheur y el siguiente, que dice, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Hashem juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. O sea, nomás que se pone y dice, bueno, ok, hablemos de lo que viene después. Por lo que alega que lo dicho por Hashem se remite al Humash de Shemot, Perashat Mishpatim, donde se escucha. O sea, nos está llevando siempre a recobrar, como decía, la memoria.
El hecho de que ahora Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moshe Rabenu, el cumplimiento de la promesa, esa promesa también fue escuchada por todo el pueblo de Israel a la salida de Egipto. Después, justamente de los 10 mandamientos, Perashat Yitro, viene la Perashat de Mishpatim. Y allí nos dice el Todopoderoso: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amorita, del Hitita, del Perizita, del Kenaanita, del Jibita, del Yebusita, a los cuales yo haré destruir, dice Dios. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Y fijaré tus límites, desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Está muy claro, de acuerdo a lo que dice el Gesekuni, cuáles son los parámetros por los cuales el pueblo de Israel habrá de vivir. Por un lado, el mérito de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por ello llegamos a la tierra. Pero por otro lado, también se nos dice que deberemos obedecer, guárdate delante de él y oye su voz, no seas rebelde, porque el ángel irá delante de ti y te llevará en la conquista, y por supuesto la no idolatría, y por supuesto destruir todo espacio de idolatría. Todo eso obviamente nos lleva a pensar que hay toda una propuesta, un desarrollo que Moshe Rabenu tiene, para con esta comunidad ahora más joven, una comunidad llena de expectativas y de esperanzas, pero que también tienen que ser perfilados. Se tiene que encontrar el lugar de peso para que no se vuelva a reproducir las instancias paternas y maternas. No paternas, en realidad las maternas eran buenas. Y le dice Moshe Rabenu, en el libro de Shemot, he aquí que yo envío mi ángel. Así explica, se le anuncia aquí que ellos pecarán un día y que la Shejina divina les dirá: no subiré en medio de ti. No subiré. Esta de más. No subiré en medio de ti. Quiere decir que Dios parece distanciarse del pueblo tras el pecado del becerro de oro. Todo está incluido en nuestra frase, que nos anuncia un futuro cargado de pecados, fallas. No existirá mayor humillación para Israel que la de ver al Eterno, ocultarse de él y encargar a uno de sus servidores de conducirlo por la senda preparada para él. Pero se debe preguntar por qué este aviso interviene aquí y de una manera tan abrupta, sin aparente relación con el contexto. No emitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, es lo que dice el libro de Devarim. Estamos citando aquí al libro de Devarim por un lado y al libro de Shemot por otro. Entonces emitirás falso rumor, dice el libro de Mishpatim, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Y si la introducción corriente el Eterno le dijo a Moshe, o sea, sin eso, se entiende, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, que los hijos de Israel debían estar asegurados de una manera formal y precisa de su próxima entrada a la tierra prometida, después de haber recibido en medio de las leyes del desierto las leyes que debían conformar la constitución del futuro Estado. Ellos podían, hasta nuevo orden, vincular a esta legislación con un valor puramente teórico. También el pasaje que sigue,
contiene todas las indicaciones sobre las condiciones exactas de su marcha en el país y de su toma de posesión. Por lo tanto, lo que nos está explicando Rashi y más adelante el Midrash es, obviamente, que cada uno de los aspectos que el Todopoderoso ha establecido para el pueblo de Israel no necesariamente pasa por una ruptura. Si bien la ruptura ha ocurrido y el becerro de oro ha persistido en el seno del pueblo judío, más allá de su destrucción, también el Kadosh Baruj Hu vuelve a través de Moshe Rabenu a tratar de poner en claro cuáles serán los aspectos que movilizarán a toda esta comunidad. Por eso le dice a Kadosh Baruj Hu al pueblo de Israel que una vez que he aquí que yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Pero también dice, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Es el que te introduce en el lugar que yo he preparado. Rashi explica, es el lugar al cual corresponde el sitio donde está mi residencia. O sea, que la Shejinah eventualmente se encuentra en todo el mundo, pero en particular está aquí. Queda medianamente claro entonces que estamos frente a una realidad que fue explicitada mucho antes y que viene a plasmarse ahora tras 40 años, ante los ojos de la generación que heredará la tierra. O sea que todo esto que fue dicho en el libro de Shemot 33.3, tras el pecado del becerro de oro, para que vean ustedes que la Sagrada Torá es un bloque único, una unidad perfecta. Así como el libro de Shemot ha establecido parámetros, el libro de Devarim los viene a cumplir. Udvar Hashem Elokenu Yakum Leolam, dice Moshe Rabén al final. Y la palabra de Hashem, nuestro Dios, existirá por siempre. Esa es la diferencia. Y esta Sagrada Torá, que estudiamos, que ponderamos, que amamos, no hay ninguna duda de que es única por parte del Creador y que no habrá otra, como dice Harambam. Que no nos engañemos. Lo único que tenemos que tener en cuenta, obviamente, es que a partir de aquí vamos a comenzar una etapa completamente nueva. Y te introduzca en el lugar, dice Rashi, que yo te he preparado. El lugar en el cual corresponde al sitio donde está mi residencia. La residencia de Kadosh Baruj Hu es Melojo la Ares, lleno toda la tierra está de su presencia. Sin embargo, saben nuestros sabios que hay una Shejinah Shorah, que hay una Shejinah Los hasta mi Kotel Amaharabi. La Shejinah jamás se apartó del Kotel Amaharabi, del muro occidental, llamado también Kotel Admaot, ese muro de llantos, no por la separación, sino por la destrucción del santuario. Muy bien. Queda medianamente claro. Decíamos que estamos frente a una realidad que fue explicitada mucho antes y que viene a plasmarse ahora, 40 años, a los ojos de la generación que va a heredar la tierra. Estos hijos están de vuelta recibiendo el compromiso. Eso es lo que quiero que quede claro. Acá no hay sobreentendidos. Decía el libro de Shemot, dijo luego Hashem, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus detractores del Esat, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Kenanita, del Hitita, del Emorita, del Perizbita, del Jibite y del Yebusita. Ok, lo vemos claramente, que el Kadosh Baruj Hu, Bijvodó Ubeatzmo, como decimos en la Gala de Pesach, será quien lleve adelante la Geulah, la liberación. No hay ninguna duda que Moshe Rabbenu y Aarón serán artífices necesarios. O la voluntad de Kadosh Baruj Hu vuelve una y otra vez a manifestarse en la vida de cada uno de nosotros, en forma individual o en forma colectiva. Rabbeinu Hayek,
autor de un hermosísimo libro, Los deberes del corazón, Jobot Alevavot, Rabenu Bejaye Ibn Pacuda, siglo de oro español, amplía la idea diciendo que, de todas maneras, este llamado para abandonar los hermosos parajes del Galut para ir a la Tierra Santa es hasta hoy, un motivo de discusión. Como Moshe veía que no terminaban de darle vueltas a la montaña, se les ordenó decirlos: id más lejos, allí está el santuario, allá está la santidad, y allá está la meta de vuestro viaje. Moshe Rabbeinu tiene que inspirar en el pueblo de Israel, dice Rabbeinu Bejaye, la idea de, hay que dejar la montaña. Yo sé que ustedes están poderosamente unidos al Har Sinai, pero el Har Sinai no puede transportarse. El Har Sinai debe quedar donde está, como testimonio de eternidad, pero ustedes son los que se tienen que movilizar y alcanzar esa parcela de tierra en la cual la Shejinah se manifiesta. Hasta aquí, ellos habían podido contemplar la presencia de lo divino en el día de los 10 mandamientos. Pero a partir de allí, encontrar la divinidad será en el transcurso de Eretz Israel. Llegar a la tierra de Israel. Como le pasó a Abraham, así le pasará a sus hijos. Maaseh Avot, Siman Levanim. Lo que pasó con los padres es una señal para los hijos. Por eso, decimos en este punto número G, que la fuente del libro de Bemidbar, que acabamos de terminar el Shabbat pasado, nos permite ver una discreta ironía que envuelve la amonestación hecha a Israel en esta ocasión. Allí nos dice la Torah: Va'iseu mehar Hashem, derech sheloshet yamim, ba'aron brit Hashem, nosea lifnehem, derech sheloshet yamim, latur lahem menucha. Así decía la perashá del libro de Bemidbar: así partieron del monte de Hashem camino de 3 días, y el arca del pacto de Hashem fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Esta, dejamos aquí una idea, es la única vez que el monte Sinaí, que es llamado monte Joreb, como decíamos, o montaña de Dios, Har Elohim, es designado con el nombre Har Hashem. Primera y única vez. Vaiseu Mehar Hashem. Y aquí, ¿por qué se traduce como si estuviera escrito Meahare Hashem? Mehar Hashem, Meahare Hashem. Ellos abandonaron al Eterno apenas 3 días del monte Sinaí, como un niño que sale de la escuela para no estudiar más, puesto que muchos habían aprendido mucho de la Torá en el Sinaí. Explican los sabios del Talmud, nietos y alumnos de Rashi, llamados Tosafot, en el Tratado de Shabbat, la hoja 116a. Acá el concepto de esta ironía que decíamos pasa porque ahora no solamente Dios les pide que se movilicen para que alcancen la tierra, sino que ellos escaparon del Har Sinai porque estaban hartos de estudiar. No querían seguir más estudiando. Es muy curioso y es muy interesante. Estos antagonismos, ¿no? Hace que nuestra Sagrada Torah sea cada vez más Torat Haim. Porque Diberá Torah Kileshon Bnei Adam. La Torah habla como tú, como yo. Habla en nuestro lenguaje. Habla de tal manera como si nosotros que Vayahol pudiéramos decirlo en nombre de nuestro Creador. Y sin embargo, hay distancias. Re'e, nos dice Moshe en la continuación de nuestro capítulo 1. Natati lifnechem et haaretz, bo'u urshu et haaretz asher nishba Hashem lavotechem, leAbraham, leYitzchak uleYaakov, latet lahem ulezar'am acharehem. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Hashem juró a vuestros padres, Abraham, Yitzchak y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Maravilloso. Moshe Rabbeinu está diciendo el compromiso que tiene Akadosh Baruj Hu con la tierra, como para poder inspirar aún más a mí, como su hijo,
mi compromiso con esta tierra. Bou urshu et haaretz. Entrad y poseed la tierra. Bou urshu. Ese es el llamado. Aquí nuevamente explica el Malbim y les advirtió que no habrían de recurrir a la guerra de conquista, ya que la tierra sería entregada en sus manos. Tal como lo explica Rashi, nadie se las habría de disputar o discutir con ellos si tan solo no hubieran enviado a los mensajeros. Ni siquiera habrían tenido necesidad de armas. ¡Wow! Acá tenemos un tema interesante, ¿no? Si no hubiéramos mandado a los Merakelim, tal vez Leo no hubiéramos tenido guerras. Jamás hubiéramos tenido guerras. Tal vez la posición de la tierra hubiera sido diferente. Tal vez ni el exilio hubiese ocurrido. Tal vez. Tantas cosas juegan en mi tal vez, que no me cabe duda eventualmente de que somos nosotros los promotores verdaderos de nuestra felicidad, o por el contrario, de nuestra desdicha. Saber actuar y a tiempo es lo que nos dice a nosotros que no habrían de recurrir a la guerra de conquista, ya que la tierra sería entregada en sus manos. Los días de Israel en la modernidad y en la posmodernidad son días difíciles. También aquí encontramos hoy en día esa realidad tan compleja, tan difícil, en donde nosotros hoy ni siquiera nos podemos explicar por qué es que pasan estas cosas, por qué ocurren estas cosas. Todo lo podemos ver después, pero lamentablemente nunca lo podemos ver antes. Moshe Rabenu les está hablando a los hijos de Israel ahora para que tengan la previsión. Si vamos a poder tener la previsión, seguramente vamos a poder evitar todos aquellos aspectos que han formado parte indefectible de nuestra tierra y de nuestro pueblo, fuera de la tierra y de nuestro pueblo dentro de la tierra. Por eso, Moshe Rabenu les recuerda: venid, entrad y poseed la tierra que Hashem juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Nos retrotraemos a nuestra tefilá diaria. Decimos en la segunda, en la primera bendición, perdón. Y recuerda la bondad de los patriarcas y trae al Redentor para los hijos de sus hijos. La tierra de Israel era considerada como posesión del pueblo solo después de haber sido conquistada. Esta conquista, que ya se había realizado de una manera simbólica desde los tiempos de Abraham. Hashem le había dicho: levántate, presten atención, recorre esta comarca a lo largo de ella y a su ancho, porque es a ti a quien habré de darla. ¿Qué significa? Que Kadosh Baruj Hu le dice a Abraham Avinu: levántate, kum italech ba'aretz, leorka u lerochba, a lo largo y a lo ancho, kileja etenena, aquí te la voy a dar. Viene Rav Hirsch con su gran sensibilidad y dice: esta conquista debió inspirar en los hijos de Israel el sentido de la propiedad inviolable y perdurable hasta el final de los tiempos. Esa propiedad había sido facilitada por medio del acto simbólico de Abraham, luego por la Meharata Machpelah que adquiriera Abraham Avinu, lugar donde descansan los patriarcas, que se encontraba allí, y finalmente con la caída de las 7 naciones que se mencionan. He aquí lo que facilita a los hijos de Israel la conquista del país, aunque nos parezca mentira. Sensibilidad, identidad.
Y nos dice la Sagrada Torá, y salidos de Joreb, cuenta Moshe Rabenu, ¿no? Más adelante, anduvimos por aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte de Lemorita, como Hashem nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Kadesh Barnea. Kadesh Barnea es el punto más austral al sur, no es Eilat, es en el desierto del Sinaí. Entonces os dije, habéis llegado al monte de Lemorita, el cual Hashem nuestro Dios nos da. Mira, Hashem tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Hashem, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Moshe Rabbeinu, recordemos, por favor, está fuera del proyecto. Re'e, dice Moshe, Natán Hashem Elokeja lefaneja et haaretz, y aquí utiliza este concepto del sube y toma posesión de ella. Ale resh, sube y herédala. Ale resh, nos dice sube a conquistar. Resh, ello implica una acción rápida que debe ser ejecutada sin vacilación ni temor. Tanto se discute hoy, y nuestros pobres Hayalim, 56, y espero no tener que incrementar ya más el número de estas criaturas que han sido arrancadas de la vida de sus familias con un promedio de 19 años. Aleres, sube a conquistar. Ello implica una acción rápida que debe ser ejecutada sin vacilación ni temor. ¿Qué actual es la Torá? Volvemos al paso. Re'e, Natán Hashem Elokeja lefaneja et haaretz, ale resh. Está claro que esto dice sube y hereda, conquistar. Sin embargo, aquí está la fonética, para los que necesitan. El sabio Ben Ish Hai nos vuelve a sorprender. Dice el Ben Ish Hai en su explicación, creo con ayuda del Creador que lo escrito por Bailaquet Yosef en nombre del Midrash a las explicaciones del Salmo 124 que expresa, cántico gradual de David, de no haber estado Hashem con nosotros, diga Israel, de no haber estado Hashem con nosotros cuando se alzaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su ira contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían arrollado, el torrente habría sumergido nuestra alma. Entonces nos habrían ahogado las aguas tempestuosas. Bendito sea Hashem, que no nos dejó ser la presa de sus dientes. Nuestra alma fue liberada, cual ave de la trampa del cazador. El lazo se rompió y fuimos liberados. Nuestra ayuda está en el nombre de Hashem, creador del cielo y la tierra. El lazo se rompió. Lo que dice el versículo de Tehilim aquí es esto. Apach nishbar va'anachnu nimblatnu. Apach nishbar. El recipiente se rompió. Y ese recipiente, obviamente, ha pasado algo. Va'anachnu nimblatnu. Nosotros nos escapamos. La trampa se rompió y nosotros pudimos escapar. El Ben Ish Hai se puede entender. Miren qué interesante. En la primera Geulá, redención a la salida de Egipto, esa trampa, Paj en hebreo, pudo romperse por medio de la letra Samech, la cual se incorporó en medio de las letras P y Het, Paj, P, Het, y se formó la palabra Pesach. Así transcurrió aquella milagrosa redención primera de Egipto. ¿No es emotivo? ¿No es increíble? Pero ¿qué pasa? Siendo que el vocablo Paj, que traducimos como trampa, significa lo que atrapa y no permite liberarse. El Kadosh Baruj Hu, perdón por los errores, el Kadosh Baruj Hu, con su infinita bondad, decidió romper esa trampa para agregarle una letra. Y a partir de esa, cambia todo el significado de la palabra. ¿Ustedes que comprenden?
que si yo tengo aquí eventualmente la letra Pei y tengo la letra, perdón, y tengo la letra Het, ahí está la palabra Paj, la podemos aumentar. Sacamos Paj. Esto es esa trampa, ese tacho. Akadosh Baruj Hu, entonces, él quiso ayudarnos a cambiar la realidad y por eso trajo una letra para poder interactuar en ese medio del pueblo judío y entonces nació la fiesta de Pesaj. Aquí está la fiesta de Pesaj conjugando eventualmente la realidad nueva del pueblo de Israel. Ahora tenemos que ver qué va a pasar con la segunda Geburá, ¿verdad? Ahora, bien, veamos. El Ben Ish Chai nos quiere enseñar acerca de la futura redención y última, la que estamos esperando ahora, ya, en estos días, cuando la ruptura del Paj, porque estamos en un Paj. El Paj también es el tacho donde se arroja la basura, quiero que sepan. Paj, se escribe Peich, la trampa. ¿Cómo se va a romper la trampa? La trampa se va a romper. Le dice al pueblo judío, miren de vuelta por favor, Re'e Natan Hashem lefaneja, Hashem elokeja lefaneja et haaretz ale resh. Sube. Resh. Resh. Ale resh. Es la letra resh. Ahora, ¿cómo será la futura redención? ¿Qué va a romper el Paj? Una letra que se llama resh. Ale resh. Porque cuando Hashem le habla al pueblo judío, su inminente llegada a la tierra, le dice, Ale resh, tenemos que heredar la tierra, la tenemos que hacer nuestra esta tierra, es la única que tenemos, es irrenunciable, es impostergable, no hay alternativa. Ale resh, asciende, hereda. La idea de heredar y de poseer la tierra, que se conecta con la Geburá, está escrita de la misma manera que pronunciamos la letra resh en el alfabeto hebreo. Y es por eso que el genial autor nos adelanta. ¿Cómo se habrá de romper la otra trampa en la cual se vio envuelto el pueblo judío en el correr de la historia? Hasta nuestros días. Entonces el Paj se habrá de romper con la letra Reish, dijimos, y se formará el vocablo Peraj. Acá lo tienen, Peraj. Vamos a ponerlo más grande para que lo puedan ver. Peraj. Como ustedes ven, ahí está la Reish, que es la que se incorpora. Ale Reish, sube Reish, como si nos estuviera diciendo, ¿no? Te necesito a ti para cambiar esa realidad, ya que entonces, en ese futuro por venir, habrá de echar brotes y florecerá Israel. Y es por ello, dice el Ben Ish Chai, que durante el mes de Nisan se acostumbra a bendecir a los árboles en flor que tienen perajim, pues en Nisan el pueblo será vuelto a redimir, pues es Israel, que ha sido comparado con los árboles, ya que el hombre es como el árbol del campo, habrán de salir del exilio, pues habrá de romperse la trampa y será flor. Paj Peraj. Entonces se cumplirá la profecía de echará brotes y florecerá. Concluir nuestro Shiur agradeciendo siempre todas las presencias, todo el apoyo y las ganas. Hablábamos al principio del monte Joreb, ¿se acuerdan? El monte Sinaí. El monte Joreb posee una profunda significación. Gracias, Marcela. El monte Joreb posee una profunda significación en la existencia del pueblo judío, no hay ninguna duda. O sea, es el punto de partida de la Geula. Allí salimos de Egipto. Y es la perspectiva de la Geula futura. Por lo tanto, el comienzo de la Geula, al decir de muchos comentaristas, tuvo lugar en él.
apacentando Moisés las ovejas de Yitro, su suegro, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Joreb. ¿Se acuerdan que hablamos al principio? La palabra de Hashem se presentó y le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo he hablado, te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí está el monte Joreb. Joreb es, como decimos, el trampolín para la Geula. Es decir, partir para la tierra de promisión. Es romper la trampa de los egipcios, de los amalequitas, de Bilam, de Balak y de cada pueblo o nación que se les topó en el camino. Nosotros pasamos siempre por Joreb. Si no pasamos por nuestro Ar Sinai, difícilmente podamos continuar nuestro camino. Si nosotros miramos las letras de Joreb, ustedes la ven parecidas a Jereb, ¿no? Que es la espada. Pero también dice el Midrash Jereb Otiot Bajar. Cambiando de lugar, se da el concepto de elegir. El nombre del monte con la condición de elegir. Ahí el desafío, tras haber recibido la Sagrada Torah. Desierto del Sinaí, ¿cuál es su nombre? Pregunta la Gemara. Joreb. Y es una discusión sostenida de Rabbi Abau, quien dijo: Ar Sinai es su nombre, pero ¿por qué le llaman Joreb? Porque descendió la destrucción de las naciones. Porque de allí salió el Jurban, hablando de estas etapas, de estos tiempos, del 9 de Av, y de cómo esta guerra sin fin no tiene ninguna arista política. Toda la arista es religiosa, porque descendió la destrucción a las naciones del mundo, porque surgió el odio de las naciones del mundo. El Jereb con Joreb. Por hecho, que el hecho a nuestro humilde entender que Joreb sea el trampolín para marchar a la tierra tras recibir la Sagrada Torah, significa la destrucción de las naciones del mundo. Porque lejos de esperar este avance de Israel por la arena de historia, muchas ellas anhelaban verlo sepultado bajo las arenas de un árido terrible y temible desierto. Felizmente no es así. Felizmente hemos cambiado la realidad. Y esa realidad ha cambiado. Estamos aquí hace 66 años y no nos vamos a mover de aquí tampoco. Por eso esperamos, confiamos que eventualmente todos estos días tan difíciles, tan complejos, de tanta incertidumbre y de tantas familias que están perdiendo lo más bello de su existencia, que son sus hijos, en esta guerra sin fin, en una guerra de, a pesar de lo que digan las naciones del mundo. Por eso nos deseamos que tengamos Shabbat Shalom U'Borah. Ahora comienza la semana en que cae el 9 de Av, una semana muy difícil, muy compleja, con el ayuno protagonista, como protagonista. Mientras tanto, nosotros volvemos a que es el arza, como llamamos el Shur al principio. De otra manera, es el largo camino, no tan solo 40 años, sino que ahora han pasado 2000 años para volver a ser un pueblo libre en la tierra de Zion, en Jerusalén. Que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tovot. Hagan tefilá, por favor, por todas esas almas que están dando la vida por nosotros y que necesitan de la plegaria de cada uno y uno de los que tienen un buen corazón. Shabbat Shalom, U'Borah Chodesh Tov, y si Dios quiere, nos estamos encontrando ya el próximo jueves después de Tisha B'Av. Que tengamos también un ayuno leve, y si viene el Mashiach antes de Tisha B'Av, que tengamos una fiesta muy grande. Gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom, U'Borah.